Muy bien, entonces bienvenidos a Academia Cristo, el curso del legalismo. Estamos en la primera lección hoy. Este curso consiste de 9 lecciones. Creo que puse en el grupo 8 y usualmente los cursos tienen 8 clases, 8 lecciones, 8 horas. Pero este curso es un poco más largo con 9 lecciones. Entonces vamos a tener una clase, 2 clases a la semana, los lunes y los miércoles. Y hay una opción en la mañana y hay una opción en la noche. Y ustedes pueden venir a lo que les convengan más, porque es la misma lección en la mañana que en la tarde. También, a ver, entonces vamos a tener clase por 4 semanas y media. Y si faltamos, por ejemplo, si me cae el internet completamente o me enfermo, vamos a saltar y usar un día extra. Entonces, básicamente tenemos 5 semanas de clase para este curso, el legalismo. Y como ustedes pueden ver en la pantalla, dice un ataque contra la gracia y la gloria del Señor. No estudiamos el legalismo porque lo amamos, lo queremos. Estudiamos el legalismo porque es un gran problema dentro de nuestros propios corazones y en las iglesias que nos rodean. Entonces, usualmente, pues, si ven o escuchan prédicas en la radio o ven videos en el internet, muchas veces están contaminados por el legalismo y queremos entender qué es y por qué es un peligro y cómo podemos defendernos del legalismo a través de la misma palabra de Dios. Eso es el propósito que tenemos con este curso. Es un propósito muy grande y con la bendición de Dios vamos a aprender mucho en el transcurso del tiempo que tenemos juntos. Otra vez, bienvenidos. Ya que somos... Buenas tardes, profesor. Sí, sí, excelente, bienvenidos. Soy Juan Beni González Rivera de Perú. Excelente, gracias. Ya que somos muchos estudiantes en este grupo, no vamos a presentarnos uno por uno. Voy a presentarme un poco y pues después de las clases y también a través del grupo de WhatsApp o a través de llamadas podemos conocernos un poco más. Entonces, mi nombre es Nathan Schulte, soy uno de los profesores de Academia Cristo, también soy el director académico de Academia Cristo. Entonces, si tienen algunas preguntas o consultas o aclaraciones acerca de sus expedientes, acerca de los cursos, acerca de cómo se maneja el discipulado 1 o el discipulado 2, que viene obviamente después del discipulado 1, me pueden hacer las preguntas y hablaré con ustedes con gusto. Yo vivo actualmente en Quito, Ecuador. Soy un hombre soltero y no sé si ustedes se han topado con el profesor Mateo Bemer. Él vive en Quito también. Entonces, somos el equipo aquí en Quito. Tenemos varios profesores en muchos países latinoamericanos. Paraguay tiene algunos, tenemos algunos maestros en México, en Colombia, Bolivia, Chile, y también algunos se conectan muchas veces desde los Estados Unidos. De hecho, tenemos una sede en Miami. Vamos a empezar con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias por el regalo de tu Santa Escritura para que podamos aprender acerca de tu gran amor para con nosotros. La salvación que has ganado completamente para nosotros. Te pido que bendigas esta clase
y a todos los que están participando en ella. Envía a tu Espíritu Santo para que nos arraigamos profundamente en tu palabra, mientras aprendemos más y más acerca de ti y tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Como siempre en Academia de Cristo queremos recordarles que queremos crear un espacio seguro para el aprendizaje y para las conversaciones que tenemos aquí. Y una de las maneras con las que hacemos eso es por el respeto. Entonces, pedimos que vengan con mucho respeto, mostrando respeto por venir preparados, por respetar la hora, por los que nos sirven, por los coestudiantes, en el grupo de WhatsApp también. Porque cada uno de nosotros está en el camino de aprender más acerca de Dios a través de la Biblia. Algunos de ustedes están tomando sus primeros pasos en la Biblia. ¡Qué bien! Que Dios los bendiga. Es un viaje, es un camino muy emocionante, especialmente en el principio, cuando hay las cosas más básicas y más fundamentales son nuevas. Algunos de ustedes han conocido al Señor por muchos años, pero como todos nosotros, les falta aprender más y más y más, porque aún las historias más populares, más familiares, hay bastante riqueza en ellas también. Entonces siempre queremos crear ese espacio de respeto y ayuda. Queremos ayudarnos los unos a los otros, apoyarnos los unos a los otros. Les explico un poco. A ver. ¿Qué es eso? Así. Les explico un poco acerca del discipulado 1 de Academia de Cristo. Entonces, ustedes han tomado las clases en la aplicación y esas clases, esos videos, nos dan una base para cada clase en el discipulado 1 y en el discipulado 2. Nunca vamos a dejar el fundamento. Siempre queremos ponernos bien plantados en el fundamento. En el discipulado 1 tenemos 13 cursos en total. Hay 3 cursos del Nuevo Testamento, hay 3 cursos del Antiguo Testamento, hay 3 cursos en las enseñanzas de Jesús, que son la doctrina que encontramos en la Biblia. También tenemos 2 cursos de la palabra crece. Uno de esos cursos se llama discípulo, en que aprendemos los hábitos de un discípulo de Jesús. Todos nosotros somos seguidores de Jesús y queremos fomentar los hábitos buenos para nuestra vida cristiana. Por ejemplo, queremos escuchar a Jesús en la Biblia, queremos orar, queremos hablar con las personas, queremos escuchar a las personas y aprendemos esos hábitos en ese curso. También dentro de la serie de la palabra crece, hay un curso llamado El discípulo hace discípulos. Y de hecho es el último curso que van a tomar con nosotros en el discipulado 1. El resto de los cursos pueden tomar sin un orden específico. No importa el orden en que toman las clases. Pero la última clase que van a tomar con nosotros es el discípulo hace discípulos. Y finalmente tenemos identificación espiritual, en el que contestan la pregunta y ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué hay tantas religiones en el mundo? Si hay una sola Biblia, ¿por qué hay tantas? Y nuestro curso, el legalismo, que ya expliqué un poco. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
¿Cuáles son sus preguntas? ¿Qué puedo explicar un poco mejor? Pueden levantar su mano y contestar. Hacer su pregunta. Para mí todo está bien, profesor. Ok, muy bien. Vamos a continuar entonces. Maestro, nosotros lo estamos escuchando sus primeras palabras. No es que no queremos hacerle preguntas. Sí, sí, Estamos no hay problema. más interesados en lo que dice. Sí, gracias, Andrés. Pues, gracias por hacer la encuesta que les mandé y vi algunos patrones. Algunas personas tienen miedo de responder mal y otras personas tienen miedo de perderse las clases. Voy a hablar un poco acerca de eso. Primero, como hablaba antes, queremos un espacio de aprendizaje. Entonces, está bien contestar mal. No vamos a regañarle. Vamos a tomar su respuesta como un punto de partida, ir a la Biblia, estudiar la Biblia y luego vamos a, pues, si la respuesta necesita una corrección, vamos a hablar acerca de esa corrección. Y si necesitamos ajustar algo, vamos a ajustarlo. Y si la respuesta es buena, vamos a decir que es buena. No hay nada malo. No deben tener preocupación por responder mal una pregunta, porque estamos aquí para aprender. Estamos aquí a los pies de Jesús, aprendiendo de su palabra. Y también la preocupación de perderse las clases. Siempre es bueno estar en vivo, en la clase en vivo, porque pueden hacer sus preguntas, pueden responder, pueden estar presente en el salón, digamos, el salón virtual. Pero siempre voy a grabar una de las clases de una lección y voy a subir la grabación a YouTube y publicar el enlace en el grupo de WhatsApp. Y si ustedes ven una grabación y habían faltado una clase, avísenme, porque yo quisiera saber quiénes están siguiendo la clase a través de las grabaciones. Manu, usted tenía una pregunta. Okay. ¿Alguien más tiene una pregunta? No, solamente que había llegado tarde, quería escuchar la clase y había empezado, nada más, hermano. Ok, muy bien. Excelente. Vamos a seguir. Antes de hacer las preguntas, quiero darnos una definición simple del legalismo. ¿Qué es el legalismo? Y yo puse esto. El legalismo es cuando el uso de la ley es torcido para que el evangelio se destruya o se esconda. Ahora, el legalismo es un concepto muy complejo, abarca muchas cosas, toca muchas partes de nuestra vida y de la vida de una congregación, pero podemos empezar con una definición sencilla como esta. Y de hecho, en el transcurso del curso, vamos a matizar, vamos a definir algunas de estas palabras un poco mejor. Por ejemplo, tenemos esta palabra, la ley. La ley. Ahora, no vamos a decir que la ley es mala, porque Dios nos da la ley. Dios usa la ley en nuestra vida para un propósito específico, para mostrarnos nuestros pecados en preparación de escuchar el Evangelio. Pero la ley en sí no es mala.
nos metemos en problemas cuando inventamos leyes o reglas nuevas y las hacemos pasar como si fueran de Dios. Vamos más allá de la Biblia cuando inventamos leyes humanas. Vamos a hablar acerca de eso. También vamos a profundizar, de hecho, en esta lección, el concepto del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Muchos de ustedes saben que la palabra evangelio quiere decir las buenas nuevas, una buena noticia. Pero muchas personas tuercen la palabra, tuercen el concepto del evangelio para que no sea bíblica. Y vamos a examinar cómo lo hacemos y cómo lo evitamos. No queremos hacer eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Pensamientos? ¿Aclaraciones? Pues, si no están hablando, por favor de desactivar sus micrófonos, porque hay mucho ruido. Parece que alguien tiene fuegos artificiales al fondo en su barrio. Ahora tenemos las preguntas de la tarea de preparación. Y lo siento, algunos de ustedes entraron en el grupo de WhatsApp del curso un poco tarde, entonces tal vez tenían tiempo para ver algunas de estas preguntas y tal vez no, pero los que hayan tenido tiempo para pensar sobre las preguntas, si tienen una respuesta, la primera pregunta es, ¿cuáles son las diferentes maneras en que las personas ven a Dios? A Gabino. Yo veo a Dios como un abuelo celestial. Es bueno y comprensivo. Okay. Usted lo ve así y hablando con personas, escuchando a personas, siendo atento a las opiniones de otras personas. ¿Qué dicen? ¿Cómo ven a Jesús? Gabino lo ve como un Dios de amor. Pero Pues, no ve eso. perdón. Sí, Luz Estela. Pues yo respecto a esa pregunta, lo que yo he podido experimentar durante mi vida cristiana es cómo las personas ven a Dios y cómo yo la pude ver en un tiempo en que asistí a una iglesia. Era como un Dios condenador, un Dios que me condenaba, que todo lo que hacía, Dios veía todo lo malo que yo hacía. Entonces muchas veces las personas piensan eso, Dios es, o unas personas dicen que Dios es bueno, que Dios todo lo perdona, que Dios no tiene problemas si uno comete pecados. O sea, muchas personas piensan así. En mi caso, por mucho tiempo, le tenía mucho miedo a Dios, porque eso fue lo que a mí me enseñaron, que Dios me iba a llevar al infierno, que si yo pecaba me iba a ir al infierno, que si yo fallaba me iba a ir al infierno. Entonces hubo un momento en mi vida en que yo le tuve mucho miedo a Dios, mucho. Yo temblaba, yo decía, Dios mío, me va a condenar, me voy a ir al infierno, usted no me va a perdonar. Y todo lo malo que yo hacía me parecía que Dios me estaba mirando y me estaba señalando. O sea, fueron 9 años donde yo, por la misericordia de Dios, todavía estoy buscándolo, pero en verdad fue bien difícil con este tema, como me enseñaron a ver a Dios. Muchas gracias, Luz. Sí, muchas personas todavía siguen así como usted era, viendo a Jesús, viendo a Dios como un Dios de castigo. Le daba mucho miedo. Entonces tenemos
una percepción de Dios que es, Dios es amor. Tenemos una concepción de Dios que Dios castiga, condena, nos da miedo. ¿Cuáles otros conceptos de Dios han visto o han escuchado? Sí, profesor, pastor, Sí, ¿puedo hacer una pregunta? sí. Mire, yo no sé cómo es Dios, pero sí sé cómo es Jesús. Ujú, Y yo a Jesús lo tengo como el ser más honesto, amoroso del universo. ujú, Eh, Su amor es indescriptible. ujú, Y yo todas mis oraciones se las hago a Jesucristo. Sí hablo del Padre, pero mi relación es con Cristo, ujú, pidiéndole perdón por mis pecados, porque Él murió en la cruz por mí ujú. y resucitó para darme vida eterna. Echó en el lomo todos mis pecados. Yo trato con Él porque es mi abogado ante el Padre. Ujú. Es la cara que yo tengo de Dios. Sí, muy bien, excelente. De hecho, Jesús mismo dijo, si quieren conocer al Padre, conozcan al Hijo. Entonces, si conocemos a Jesús, conocemos al Padre. Entonces, usted ya conoce al Padre porque conoce al Hijo. Y de hecho, tenemos acceso al Padre a través de su Hijo, como usted decía. Se refería al hecho que Jesús aboga por nosotros. Muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere opinar? Yo estaba escuchando lo que están comentando y bueno, yo pienso que si conoces a Jesús, como dijo el Señor, conoces al Padre, ¿no? O sea, porque es Padre e Hijo es lo mismo. Y el Espíritu Santo es igual, o sea, las tres personas en uno. Por decirlo así, ¿no? Sí, gracias. Yuri. Sí, buenas noches, maestro. Dios me lo bendiga. Para mí Dios es amor. Dios es un ser recto. Es algo, es paz, es tranquilidad. Porque lo he sentido en los momentos que estoy pasando dificultades y me meto en mi cuarto y comienzo a conversar con Él. Y viene la paz y la tranquilidad a mí y viene más que todo una confianza y seguridad que todo va a pasar y que Él todo lo resuelve. Sí, gracias. Pues en el video mencionó algunas perspectivas de Dios. En el video dijo, a veces las personas ven a Jesús, a Dios como, voy a silenciar a todos, si tienen sus micrófonos encendidos, por favor de silenciarlos, porque siempre hay sonido, siempre hay ruido a fondo. A veces las personas ven a Dios como un juez severo, listo para castigar nuestras fechorías. O como un ancianito, pastor, un ancianito con una barba grande y bonachón, ¿va? Esa es una idea que la generalizan mucho, ¿va? Y Sí, tal vez la cuestión no es así, ¿va? sí, pues algunas personas, como usted decía, lo ven como un abuelo amoroso, dispuesto a pasar por alto nuestras fechorías. Se ríe cuando pecamos y miren a mis hijos aquí en la tierra pecando, está bien, los amo. No, pero Pastor, y como también lo que decía en el video, decía, Dios me ama cuando soy bueno,
pero no me quiere cuando como cuando hago algo malo. Esa es una idea que está muy arraigada, ¿no? Ujú, ujú. Sí, exactamente. Entonces es como un Dios de premios y castigos. A veces escuchamos las personas hablando acerca de Dios como si fuera un Dios distante y no interesado en nuestra vida cotidiana. De hecho, ayer hablaba con una mujer quien decía que Dios tiene cosas más grandes que atender que a los seres humanos y sus pecados. No le interesan los pecados de los seres humanos. Pero eso es una visión de Dios, una perspectiva de Dios. Otras personas dicen que es como una persona quien nos bendice si hacemos lo bueno y nos castiga si hacemos lo malo, como decía antes. Entonces, hay algunas perspectivas de ver a Dios. Y más adelante vamos a ver qué dice la Biblia acerca de cómo es Dios. En el video nos planteó y nos contestó la pregunta, ¿cuáles son los dos tipos de miembros que producen las iglesias legalistas? Y recuerden que una iglesia legalista sería una iglesia que no usa correctamente la ley. Tal vez inventan leyes nuevas o tal vez tuercen las leyes de Dios o no las usan correctamente como Dios quiere que las usemos. Ahí tenemos los mormones y los testigos de Jehová. Muy bien. Pues Pastor. interesantemente, sí. ¿Puedo hablar? Sí. Es que yo no sé cómo dejar la mano ahí. Pues yo las dos clases de personas que yo escuché en el video, la primera clase de personas son aquellas personas que son orgullosas de sí mismas y se sienten orgullosas por seguir las reglas y se sienten pues como, ¿cómo le digo yo? Sí, son muy orgullosas porque yo lo viví en la iglesia. Gente que se cree como muy santa, muy por hacer estas cosas, pero hay otras personas que se sienten frustradas por fallarle a Dios, como le enseñan a uno que si usted le falla a Dios se condena, entonces uno le falla a Dios, entonces empieza a ver en uno se empieza a sentir frustrado. Entonces llega un momento en que la persona se aparta del Señor porque no es capaz de llevar toda esa cantidad de reglas que le dicen a uno que uno tiene que hacer. Entonces uno no es capaz y uno dice a la final, dice, no, pues si yo le voy a fallar a Dios aquí dentro de la iglesia, le fallo, pues me aparto. Esas son las dos clases de personas que yo entendí según el video que se forma en una iglesia, ¿en el qué? Sí, en una iglesia legalista. Sí, no sé. Gracias. Abel Pizán Arenas también tenía la misma respuesta en el chat. Produce dos tipos de personas, las personas frustradas y las personas orgullosas. Pastor, y el hermano o la hermana que le llevan la vida a los otros hermanos en la iglesia, ¿se incluirían ahí en ese aspecto? Las mujeres quienes hacen ¿cuál cosa? El chismoso de la iglesia me refiero. Pues puede tener algo que ver con eso. También queremos recordar que cada uno de nosotros tiene una naturaleza pecaminosa que sigue con nosotros, que habita en nosotros y luchamos en contra de esa naturaleza pecaminosa que quiere instarnos a pecar más y más. Y tal vez es un producto de esa lucha o una falta de esa lucha, dependiendo de la situación. Tengo las respuestas aquí. Las personas desesperadas
por no cumplir con los requisitos, los supuestos requisitos de Dios o su iglesia. Y las personas orgullosos por su vida religiosa tan ejemplar, pues desde su perspectiva, creen que merecen a favor de Dios. Entonces produce dos tipos de personas. ¿Cuáles son los dos aspectos o lados de la actitud de Dios hacia nosotros? Ya mencionaron algunas de las actitudes que Dios tiene hacia nosotros en la respuesta anterior. Dios es un Dios de la justicia. Lo encontramos en la Biblia. No puede tolerar el pecado, la desobediencia. En justicia tiene que castigar el pecado por la eternidad en el infierno. Este mensaje puede ser muy chocante, especialmente para nosotros quienes hemos escuchado el dicho o el refrán que dice: Dios odia el pecado, pero ama al pecador. No es cierto, no es la verdad. Dios odia el pecado y odia al pecador. Es un mensaje chocante, pero podemos ver el respaldo bíblico en pasajes como Salmo 5:5. Salmo 5:5 dice: no hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborreces a los malhechores. Aborreces a los malhechores. Dios aborrece a los pecadores. Dios aborrece a los pecados. No pueden estar en la presencia de un Dios santo, porque Dios es santo. Dios es un Dios de justicia. Una pregunta hasta aquí. Una duda, inquietud, una aclaración. Lo que yo estoy viendo, pastor, es que la gente altiva o soberbia produce pecado, y eso es molesto para Dios en la Sí. iglesia, en la congregación. Y nosotros necesitamos incluirnos en la lista de los altivos. Somos pecadores. Por naturaleza, Dios tiene que rechazarnos. Dios tiene que destruirnos. Dios tiene que castigarnos por la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios aborrece todo tipo de pecado. Los pecados supuestamente pequeños y los pecados supuestamente grandes. Todos los pecados son iguales a los ojos de Dios. Y los pecados incluyen a los pecados de pensamientos, palabras y deseos. Entonces, creo que todo el mundo reconoce que el asesinato es un pecado. Pero Dios nos dice que el enojo, una pizca de enojo, una pizca de ira es un pecado también. Todo el mundo casi reconoce que cometer adulterio es un pecado. Pero Dios nos dice que mirar a una mujer con lujuria es igual un pecado. Entonces, nosotros merecemos toda la ira de Dios en el infierno. Necesitamos ser castigados por naturaleza, porque somos pecadores. Pastor, entonces yo como luterano, como evangelio, ¿cómo puedo ver yo a un hombre que ha asesinado o ha violado o es una bestia, es un monstruo en la sociedad? ¿Cuál debe ser mi punto de vista hacia él? Sí. Pues en la sociedad hay niveles de pecados. Un asesinato, una violación,
en los ojos de la sociedad, correctamente, son más graves que otros pecados. Pero ante Dios, todos somos iguales. Somos como Hitler. Somos como el general Trujillo. Somos como la peor persona en que podemos pensar. Somos como los sicarios. Ante Dios, somos sicarios. Gabino Sánchez. Profesor, pero también la ley dice que pueden matar a una persona así. Por eso es la ley. Pues en otros cursos hablamos acerca de castigos y eso en el gobierno como la pena de muerte, pero aquí estamos hablando acerca de asesinatos normales. Sí, es cierto. ¿Alguien más? Un momento, necesito una herramienta. Vamos a ver si esto funciona. Yo tengo un globo aquí. Esto es el globo. Este globo representa la ley de Dios. Entonces, tal vez esta parte es un tipo de pecado, otra parte es otro pecado. Y la ley de Dios es una unidad. Es una unidad. Entonces, si reviento el globo en una sola parte, un solo agujero hace reventar todo el globo. Así es como la palabra con la ley de Dios. Si fallamos en un solo punto, quebrantamos toda la ley y merecemos el mismo castigo que otra persona quien falla en un solo parte también. Ahora, para nosotros fallamos todos los días, entonces no hay esperanza. ¿Preguntas, inquietudes, pensamientos? Sí, sí, pastor. Sí, una es esa de que entonces todos estamos en la cuerda floja, o sea, Sí. no tenemos ni para la izquierda ni para la derecha, y hay que caminar a pie puntilla porque en cualquier momento caemos al hoyo. Pero entonces, ¿cuál es el papel de Cristo ya como Salvador de uno? ¿Cuál es el papel de Cristo? Muy bien, excelente. Un buen puente, muchas gracias. Entonces aquí tenemos los dos aspectos o los dos lados de la actitud de Dios hacia nosotros. Hemos conversado acerca de Dios de justicia, que tiene que castigar por su santidad a los pecadores, que odia a los pecadores, y nos hemos visto que estamos parte de ese grupo. Formamos parte del grupo de las personas a quienes odia a Dios. Entonces tenemos un problema. Pero también hablemos acerca del otro lado de Dios. El otro lado de la actitud de Dios hacia nosotros. Dios de amor. No quiere que nadie sea castigado eternamente en el infierno. Entonces, tenemos dos mensajes en la Biblia y pues en cada página de la Biblia vemos un Dios de justicia y vemos un Dios de amor. De hecho, estos dos mensajes son muy, muy contradictorios. No se llevan bien juntos, por lo menos en la primera vista. ¿Por qué? Dios odia a los pecadores. También Dios ama a los pecadores.
Pues la Biblia dice las dos cosas varias veces, muchas veces, en cada página, en cada libro. Dice, Dios odia a los pecadores. Y dice, Dios ama a los pecadores. Es una locura, pero tenemos una clave. Sería una locura la Biblia si no fuera por Jesús. Porque Jesús es la clave de entender las partes aparentemente contradictorias. Y voy a explicarlo después de borrar esas líneas ahí. ¿Cómo puede ser Dios justo y amoroso con pecadores como nosotros? A través de Jesús. De hecho, voy a dibujar una cruz aquí en el centro de la diapositiva. ¿Por qué? Porque vemos la resolución de un Dios santo y un Dios amoroso en la cruz. ¿Me explico? En la cruz vemos un Dios que tiene que castigar a los pecadores, porque está descargando su ira en un solo punto en la cruz, en Jesús. Pero también vemos un Dios de amor en la cruz, porque Jesús está ahí recibiendo a castigo que él no merecía. Él estaba cargando nuestros pecados y por eso él fue castigado por Dios el Padre. Entonces en la cruz vemos la resolución, se resuelve el problema. La respuesta se encuentra en la cruz. Por su justicia tiene que castigar el pecado. Por su amor, él castiga a su único hijo Jesús para que no tenga que castigarnos a nosotros. La cruz es el meollo del evangelio. Si alguien le pide ir al grano, pues vaya a la cruz, porque la cruz es el grano. Si una persona quiere encontrar el centro de la Biblia, tiene que ir a la cruz, a una colina fuera de la ciudad de Jerusalén, donde fue crucificado nuestro Salvador. Pues, Manu dice en el chat que Dios no odia, pero acabo de ver aquí en Salmo 5:5 que Dios aborrece, Dios odia. Un pecador no puede estar en la presencia de un Dios santo. Entonces, un Dios santo tiene que rechazar a los pecadores. Entonces, necesitamos ver un Dios santo y un Dios amoroso para entender lo que pasó en la cruz. ¿Me explico? Hay dos mensajes clave en la Biblia. Un mensaje amargo. Amargo, no queremos. Pero es un mensaje amargo que dice que Dios odia a los pecadores. Y hay un mensaje dulce, dulce. Me encantan los dulces, soy goloso. Es un mensaje dulce, el evangelio, que dice que Jesús recibió castigo por nosotros como nuestro sustituto. ¿Alguna pregunta, pensamiento? Otra manera para verlo es con esta diapositiva. Un Dios de justicia tiene que, un Dios de justicia tiene que castigar el pecado y un Dios de amor
castigó a su Hijo para no castigarnos a nosotros. Las dos cosas son la verdad bíblica. Tenemos mucho respaldo bíblico para Dios, para ver a Dios como un Dios de justicia. Y tenemos mucho respaldo bíblico para ver a Dios como un Dios de amor. Las dos cosas aparentemente contradictorias son bíblicas y se resuelve en Jesús. En Jesús vemos un Dios de justicia y un Dios de amor. Pues José Luis publicó en el chat Proverbios 17:15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Entonces, tal vez. José, ¿quiere explicar su No lo escuchamos muy bien. Está muy débil su conexión, lo siento. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. No, lo que yo le entiendo, pastor, es de que, bueno, para mí, con sinceridad, antes era muy difícil. No tengo muchos años de conocer al Señor. Y para mí era muy difícil, siempre lo veía a Dios como un Dios bueno, ¿no? Ujú. Y efectivamente es un Dios bueno, sino que yo antes lo veía, como algunos hermanos he escuchado, un viejito, ¿no? Con barba, ¿no? Entonces, no, y que nos quiere y que nos pasa por alto todas las cosas, ¿no? Pero comenzando a leer la Biblia, me doy cuenta que efectivamente es un Dios bueno, pero el Dios bueno, dentro de sus atributos, también es lo que usted nos dice, ¿no? Dios justo, ¿no? Entonces, hay un pecado que tiene que ser pagado. Nosotros, como dice en la Biblia, somos pecadores desde incluso del vientre de nuestra madre, ¿no? Ujú. Este, entonces venimos en pecado y tenemos una inclinación al pecado innato Ujú. de nuestra propia naturaleza es no buscar a Dios. Ujú. Entonces, en su misericordia, Dios nos da ese perdón, esa fe, eh, arrepentimiento y nos permite conocerlo. Entonces, en ese caminar de conocerlo al Señor, entiendo yo de que se necesita pagar por un pecado que se ha cometido, en este caso de toda la humanidad. Y es Jesús quien coge el pecado de toda la humanidad. Ujú. Y así como Proverbios lo dice, ¿no? Porque Él nos justifica realmente. Y al justificarnos, Él tenía que hacerse abominación para Ujú. poder justificar. Ujú. Entonces, la palabra de Dios no se contradice en nada. Ahí lo dice en Proverbios. Esa era la manera de que nos pueda justificar a nosotros, ¿no? A Ujú. toda la humanidad, haciéndose maldición, ¿no? Y cogió la ira de Dios en la cruz, ¿no? Ujú. La ira de Dios Padre, ¿no? Eso. Sí, muchas gracias. El legalismo es un ladrón. Es un ladrón ya que a algunas personas les roba el consuelo que brinda el verdadero evangelio. Esas son las personas que caen en la desesperación porque no pueden vivir a la altura de las exigencias puestas sobre ellos por su iglesia. En muchos casos se dan por vencidos, cansados de intentar cumplir con estas exigencias.
Entonces, el legalismo es un ladrón. Roba el consuelo que brinda el evangelio. El legalismo también es un ladrón porque roba de Dios la gloria que pertenece solamente a Él. ¿Cómo? Pues pasa con aquellas personas que piensan que merecen el cielo por lo que han hecho por Dios. No niegan a Jesús como su Salvador, pero están tan envueltos en su propia justicia que la atención ya no está en Jesús, sino en ellos mismos. Entonces le roban a Dios su gloria, la gloria, porque a Él pertenece la salvación. Somos salvos 100% por la obra de Dios. Esas personas usualmente no niegan a Jesús, pero por sus acciones, por sus enseñanzas, producen un evangelio que dice Jesús más obras, Jesús más otras cosas. Oops. El legalismo también es un ladrón porque roba el evangelio de gracia. ¿Cómo? La gracia nos dice que nuestra salvación viene completamente de lo que ha hecho Dios, el Padre, por los méritos de su Hijo Jesucristo. Ya sea que el legalismo cause que las personas caigan en desesperación o en el orgullo falso, en ambas instancias el evangelio deja de ser el evangelio. El evangelio es una buena noticia. Evangelio quiere decir buena noticia. Y no es una buena noticia si mi salvación dependiera de mí. Entonces, para ser una buena noticia, tiene que venir completamente de Dios. Por eso, estudiamos una parte pequeña, pero importante de Gálatas. El apóstol Pablo, el gran misionero, escribió esta carta a las iglesias que estaban en una región que actualmente es Turquía, llamada Galacia. Él había plantado algunas congregaciones en una hilera de ciudades en esa región. Y ahora se había escuchado que ellos estaban alejándose de la palabra de Dios. Estaban diciendo que tenían que hacer algo más que creer en Jesús para su salvación. Enseñaban un evangelio de Jesús más otras cosas. Entonces él empieza con los puños arriba, diciendo, pero aún si nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Una palabra muy fuerte. Sea condenado. Como ya lo hemos dicho, ahora mismo vuelvo a decir, si alguien les está anunciando un evangelio contrario al que recibieron, sea maldito. Exactamente. Entonces, vamos en la siguiente diapositiva. Voy a explicarles un poco más acerca de esta palabra evangelio. Buena noticia. Sí, una buena noticia y les voy a explicar por qué es una buena noticia. Un momento, Gabino. Un momento. Presten atención aquí porque, de hecho, este curso usa esta enseñanza, usa esta verdad muchas veces. Vamos a volver a esta diapositiva varias veces en el transcurso del tiempo que tenemos juntos. Entonces, primero voy a dibujar
una persona que representa a nosotros. Esta persona es nosotros. Y queremos una relación buena con Dios. Entonces Dios dice que necesitamos dos cosas. Hay dos requisitos para tener una relación buena con Dios y estar con Él en el cielo para siempre. Y Él dice que necesitamos 0 pecado. Algunos de ustedes son maestros de niños y piensan ahora que mi letra, especialmente en la pantalla, es peor que la letra de sus niños del kinder. Lo siento. Pero igual, Dios dice que necesitamos 0 pecado. Y también dice que necesitamos algo positivo, las obras buenas. Las obras. Entonces necesitamos dos cosas, 0 pecado y buenas obras. Y eso nos pone en un lío grande, un problema. Porque nosotros somos pecadores. Por naturaleza. Por naturaleza, fuimos concebidos pecadores. Desde nuestro nacimiento fuimos pecadores. A través de todos nuestros deseos malos, pensamientos malos, palabras malas y acciones malas, somos pecadores. 100% pecadores por naturaleza. Problema número 1. Problema número 2 es que no tenemos obras buenas. Pues eso no quiere decir que nunca hacemos o no podemos, un incrédulo no puede amar. Pero nuestras buenas obras son contaminadas por el pecado. Porque si hago una cosa buena, una parte de mí está diciendo que está esperando algo, un premio, un elogio, un halago. Mi egocentrismo infecta mis buenas obras y las hace que no sean buenas obras. Las hace que sean pecados también. Entonces no tenemos buenas obras como Dios exige de nosotros y estamos llenos de pecados y Dios rechaza al pecador. Entonces tenemos un problema, pero Dios resuelve el problema en Cristo. Dibujo una cruz para representar a Cristo. Cristo hizo dos cosas para nuestra salvación. Él vivió una vida perfecta por nosotros y no pecó ni una vez. Ni una vez. Cuando tenía 3 años no tenía pecado. Cuando tenía 13 años no tenía pecado. Cuando tenía 33 años no tenía pecado. Tenía un récord perfecto. Su expediente decía perfecto. Y también hacía buenas obras. Amaba a las personas como Dios exige que amemos. Hacía muchas buenas obras. Entonces, su expediente decía y dice, lleno de pecados, lleno de obras buenas. Entonces, ¿qué hizo Dios? Él tomó el récord perfecto de Cristo y nos lo dio. Ahora nosotros tenemos el récord perfecto de Cristo y nos tomó nuestros pecados y nuestra cuenta sin obras buenas y la puso sobre Jesús. Entonces, Dios castigó a Jesús por nuestros pecados y por nuestra falta de obras buenas. Y Él no nos castiga porque nosotros estamos revistos en las buenas obras de Cristo que no son manchadas por el pecado. Entonces, a veces describimos este intercambio como una doble sustitución, porque hay una sustitución aquí, recibimos el
expediente perfecto de Cristo y Cristo recibió nuestra cuenta llena de pecados. Entonces, a veces, si describimos la salvación de esta manera, la llamamos la doble sustitución. Aquí tenemos el meollo del evangelio. Aquí tenemos la clave. Aquí tenemos el centro, el enfoque de la Biblia aquí. La salvación por la sustitución de Cristo. Andrés Centeno. Maestro, Pastor, pero la verdad es de que todo lo que usted dice es correcto sobre el perdón, sobre todos los pecados que Jesucristo se echó en los hombros por nosotros. Pero yo tengo una experiencia de un amigo que tuvo un accidente sangriento, pero un gran accidente. Él no era cristiano, ni siquiera iba a la iglesia, y lo llevaron a la sala de operaciones, y en la sala de operaciones se murió. Y él fue al cielo, al infierno, le cuento. Él cuenta que él fue al infierno y Jesucristo lo fue a sacar desde el infierno y lo volvió a revivir en la misma sala de operaciones. Él ya estaba muerto. Sí, Y él no era cristiano, iba a una iglesia o había aceptado a Cristo como su salvador personal. sí, pues no debemos confiar en las visiones o en algunas de esas experiencias muy extrañas de personas, porque el mismo diablo puede torcer nuestras experiencias o nuestras percepciones de experiencias de lo que está pasando. Ahora, no conozco a su amigo muy bien, pues, ni nada, no lo conozco. Entonces, tal vez tenía un entorno en que escuchó una vez el evangelio y en ese momento lo recordaba, o pues había visto una película que decía algo así. Entonces, pues nosotros confiamos en la palabra de Dios, que es la Biblia, y otras cosas no son confiables. maestro, una pregunta. Yo quisiera saber pero dice en la Biblia que nadie va a ser salvo por obras, para que nadie se gloríe diciendo en aquel día, Señor, Señor, yo hice esto en tu nombre. Y él dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Por eso no nos confiemos en las obras. Sí. Pues no, Debe estar en Cristo. sí, no confiamos en nuestras obras, confiamos en las obras de Jesús. Pues nosotros tenemos buenas obras, tenemos un récord de buenas obras, tenemos un expediente de buenas obras, pero no son nuestras, son las de Jesús. Entonces, nosotros confiamos en las obras de Jesús, no en nuestras propias obras. Bueno, ahí sí. Muy bien, pues siempre trato de limitarme a 1 hora o a 70 minutos para nuestras clases. Yo me quedaré después de la clase para contestar sus preguntas acerca de la clase, acerca del manejo de la clase, acerca del contenido de la clase o acerca de otras cosas también. Se pueden quedar, pero después de la oración de conclusión, voy a detener la grabación y podemos despedirnos también. Entonces vamos a orar. Dios Padre Celestial, gracias por el evangelio que encontramos en la Biblia. Es la salvación que tenemos. Es la razón de la vida.
de en todos este nuestros tiempo. gratitud. Tu palabra, El Señor. motivo que tenemos para Tienen ayúdanos son interesantes mientras por tus hablamos acerca de escrituras, Señor. estos temas muy difíciles. Preparado, Padre. Sabemos que necesitamos la sabiduría tuya para manejar nuestro conducto en el entorno espiritual en que estamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.